¿Qué tal, Project Managers descalzos? ¿Cómo están? Buenos proyectos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con exorcizar el demonio del retrabajo. El retrabajo, que es uno de los temas más importantes de lo que estamos resolviendo dentro de las obras y que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo dinero poder resolver este tema. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a poder ver cuáles son las causas de ese retrabajo, por qué se presenta y cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las alternativas sobre las cuales vamos a poder trabajar, evitar o cuando menos disminuir. Si pudiéramos exorcizar este demonio ya de lo que serían todos nuestros proyectos, sería maravilloso. Sin embargo, es complicado. Les platico. Unas residencias que estábamos desarrollando, yo estaba de project manager de parte del cliente, de parte del stakeholder, del usuario final. Se empezaron a hacer cableados con especificaciones que el subcontratista del contratista general había colocado dentro de las tuberías. Mi personal empezó a reportarme que había discrepancia entre los cables que se estaban colocando y los cables que estaban en los planos, en el proyecto eléctrico. Después del tercer correo, ya se acercaron conmigo, me dijeron que esta empresa no estaba acatando las instrucciones que estaba dando mi equipo. Por supuesto me acerqué con el dueño de la empresa, le expliqué lo que estaba pasando, me dijo, no te preocupes, todo está dentro de la norma, todo va a estar bien, todo va a quedar funcionando. Mi equipo siguió insistiendo, oye Pepe, fíjate que no están las cosas de acuerdo a lo que se está pidiendo en el proyecto, en los planos. Entonces, hasta a ver precisamente que mi equipo no estaba siendo atendido por este subcontratista. Entonces sí tomé cartas en el asunto, me fui a una de las residencias, como les comento, residencias de lujo, y les pedí que abrieran uno de los registros. Había, por supuesto, no querían abrir ese registro, pero bueno, abran el registro, por favor, necesito ver cómo están los cables. No, pero los cables están bien. Dije, no, por eso, qué bueno que estén bien los cables, lo que necesito es revisar que todo esté en orden, eso es todo. No se puede abrir ese registro, bueno, vamos a otra casa, vamos a abrir otro registro. No, es que no se puede abrir el otro registro. El caso es que me empecé a dar cuenta que efectivamente pues estaban pasando cosas, era normal que no quisieran ellos que yo revisara la información, perdón, que no revisara yo directamente lo que estaba pasando y que a mi equipo no le estaban haciendo caso. Entonces yo ya molesto, sí le dije a uno de los albañiles, ¿sabes qué? Abre este plafón. Es que ya está terminado, ya está pintado, sí, no importa, abre este plafón, por favor. Hicieron un hoyo. Abrieron el plafón, por supuesto el registro estaba sellado, por llamarlo. Y entonces les pedí que bajaran los cables, que abrieran y bajaran los cables. Y efectivamente, a la hora de empezar a bajar cables, nos dimos cuenta que los calibres que estaban colocando no eran los adecuados. Entonces mandé llamar al residente de parte del subcontratista para decirle, mira, este cable que estás colocando aquí, de acuerdo con el plano, de acuerdo con la especificación, pues no es. No, pero mira, es que por eso no es, no funciona. Entonces, voy a tener que abrir todos los registros de estas 6 residencias para ver qué está pasando. No, pero no puede ser, mira que ya tenemos avanzado todo esto, ya estamos a punto de hacer pruebas. Sí, pero no es la especificación. Y no le han hecho caso a mi gente, a ustedes no les interesó hacer las modificaciones, no les interesó revisar, están haciendo lo que ustedes quieren y además estás en manos del subcontratista, que es el subcontratista eléctrico. Entonces efectivamente abrimos 3 residencias más, todos los cables no eran de la especificación, estaban empatados, o sea, ni siquiera habían comprado rollos completos, y cuando presentaban los rollos completos era nada más para que mi gente los viera,
como queriendo engañarlos. Y entonces estas personas lo que tuvieron que hacer es, bajo mis órdenes ahora sí, por escrito, desde el stakeholder al dueño de la empresa, al subcontratista, tuvieron que sacar todo el cableado de 4 residencias que ya tenían listas y colocar el cableado correcto. Esta fue una negligencia directa de parte de esta persona, que le costó mucho dinero a la empresa, sí, le costó mucho dinero a la empresa que estaba como contratista general de este proyecto. Y este fue un retrabajo que tuvieron que hacer ahora con protocolos específicos que se diseñaron para que ahora, como ya nos quisieron ver la cara, pues ahora quitar esos cables y poner nuevos cables, pues ya tendría que haber sido con un protocolo específico. Así fue. Pero eso es precisamente por una negligencia, pero también ha habido muchos retrabajos en donde es la causa determinada por el diseño. Muchos de los problemas que se tienen, y vamos a empezar a ver, es que cuando se están diseñando las cosas, muchas veces tenemos que arrancar los proyectos sobre la marcha, me refiero ya a la construcción sobre la marcha. Entonces, muchos de los procesos que se están haciendo en obra van cambiando. Entonces, hay muchos retrabajos que se tienen que hacer por cuestiones de diseño, por cuestiones de que hubo un error en el diseño, hubo una falla en el diseño, algo que no se contempló en el diseño, o algún ajuste, algún cambio posterior que no llegó a tiempo al proyecto. Por eso es importante también que los diseños estén monitoreados, estén revisados, estén checados, para que se puedan estar revisando constantemente. Y que las órdenes de trabajo y las órdenes de cambio estén en la posición en la que tienen que estar constantemente dentro de los nichos de cada uno de los proyectos y de las computadoras de cada uno de los participantes, para que estén ahí trabajando. Son muy costosos, la verdad es que son muy costosos. Hay por supuesto retrabajos que se tienen que hacer por la cuestión de una deficiente ejecución. También me ha tocado que, desgraciadamente, la gente, por hacer las obras muy rápido, y ya sabemos a las velocidades a las que estamos trabajando hoy en día, por querer hacer esto muy rápido, el problema es que se corren riesgos de tener errores en la ejecución. Entonces, para tomar rápido esto, es que podamos ver las causas principales precisamente de lo que son el retrabajo. Está primero en los cambios de diseño. ¿Qué podemos hacer para exorcizar este demonio, para poder eliminar hasta donde sea posible? Pues hay que realizar una revisión exhaustiva del diseño antes de comenzar la construcción. Completamente de acuerdo, sin embargo, sabemos que los arquitectos somos muy dados a estar perfeccionando nuestros diseños, nuestros dibujos, nuestro proyecto, como le llamamos. Establecer un proceso de gestión de cambios es muy importante. Ya hablamos de el cambio es inevitable, entonces tenemos que aprender a gestionarlo. Y esta gestión de cambios es precisamente tener el registro adecuado de estos cambios. ¿Qué pasa con lo siguiente, que serían los errores de ejecución? Los errores de ejecución, pues tendríamos que estar manteniendo una capacitación técnica constante del personal. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los estándares mínimos para las tareas que se están realizando? Por supuesto, hay que implementar el sistema de control de calidad adentro del proyecto. También ya hablamos de calidad. La calidad no es una tarea, es un hábito que se tiene que hacer constantemente y tenemos que estar viendo esto de manera constante. La otra parte, la otra causa es la falta de coordinación entre los equipos. Entonces, realizar y establecer reuniones regulares de coordinación entre los diferentes equipos y subcontratistas es muy importante, porque esta coordinación tiene que ser vital. Muchas veces los retrabajos se han dado, y también los que ustedes que han estado trabajando en muchos de los proyectos y de las obras civiles, cuando se tiene que hacer una especialidad y después la otra.
albañilería con acabados, acabados con instalaciones, instalaciones con instalaciones especiales. Entonces, cada vez que se está haciendo algo, si no están bien comunicados, bien coordinados y los diseños revisados y los alcances listos, lo más probable es que empiecen a chocar. Es normal, pero tenemos que ver la manera de cómo lo logramos evitar con una buena ejecución, una buena planeación y una buena coordinación entre los equipos. La cuarta causa, por supuesto, son los materiales defectuosos. No todos tienen controles de calidad sobre los materiales y muchos de los proveedores ni siquiera nos ofrecen podernos dar garantías sobre los materiales. Tenemos que provocarlo, tenemos que ver que efectivamente tengamos esas calidades bien definidas para que en el momento en el que pase esto podamos tener reposiciones si es que hay una necesidad, pero sobre todo buscar presionar a los proveedores para que sus materiales ellos mismos los verifiquen antes y tampoco les cueste a ellos, pero nos sigue costando a nosotros tiempo y dinero. Por supuesto hay el quinto punto de por qué se pueden presentar los retrabajos, es por una falta de planeación y de programación. Efectivamente, cuando estamos trabajando tan rápido dentro de nuestros proyectos y tenemos una ejecución que se traslapa con la otra, y si no planeamos muy bien cuándo sale una etapa y cuándo entra la que sigue, y cómo se van a entregar e integrar esas tareas y esas actividades, podemos caer en errores de ejecución y por supuesto hay que volver a hacer los trabajos. La otra parte es una comunicación deficiente. Y esta comunicación deficiente entre los equipos forma parte de lo mismo. En tu plan de comunicación del proyecto, tienes que saber cómo se van a comunicar tu equipo de trabajo, tú mismo, con tus subcontratistas y los subcontratistas. Por supuesto, lo que ha estado funcionando últimamente dentro de los proyectos son los grupos. La herramienta que tú uses para comunicarte interna es la misma prácticamente en todos los proyectos. Pero tienes que establecer dentro de tu plan de comunicación cómo van a trabajar esos grupos, cómo se van a comunicar entre todos ellos. Muy importante, porque precisamente es cuando la coordinación se vuelve fundamental y hablando del punto anterior, cuando una tarea va a entrar y la siguiente se va a terminar, cómo se empatan, cómo se entregan unos a otros. Forma parte de tu coordinación como Project Manager y sobre todo como Project Manager descalzo, que estas entregas físicas y administrativas también, porque también puede haber algunos documentos que se tengan que firmar dentro de los protocolos de entrega, se puedan dar de una manera adecuada. Muy importante que lo puedan hacer. Estas estrategias de documentar todas las decisiones, designar un responsable para la cuestión de gestión de cambios, mantener una programación actualizada y ajustada, realizar controles de calidad de los materiales antes de la instalación, utilizar un software de gestión de proyectos para lo que es coordinación de los equipos, implementar un sistema de control de calidad, establecer un proceso de gestión de cambios, es algo que los va a poder ayudar muchísimo para evitar este tipo de retrabajos. Otra de las cosas que manejo con ustedes, Project Managers descalzos, son las estadísticas para que ustedes vean cómo se presentan las cosas a nivel estadístico. Y fíjense que desgraciadamente hay muchos informes. Es uno de ellos, McKinsey & Company, es una empresa consultora muy importante a nivel global. Tienen muchas sucursales en muchas partes del mundo. Y se han dado cuenta que el retrabajo en proyectos de construcción puede representar hasta el 10% del costo total de un proyecto. O sea, esto quiere decir que el 10%, imagínense el 10% del presupuesto que ustedes están trabajando, ese 10% es un costo adicional hacia el proyecto. Y esto es muchísimo dinero. Aparentemente, cuando ustedes ahorran el 10% de sus ingresos, dicen, bueno, pues es poquito, pero el 10% de un proyecto es demasiado. Sobre todo cuando ustedes empiezan a analizar indirectos, utilidad, y empiezan a analizar el 10% de un proyecto muy grande, es mucho dinero, muchísimo dinero, y aparte el tiempo.
Ha habido veces que precisamente estos porcentajes pueden llegar a variar. Sin embargo, son, como les repito, muchos millones de pesos, muchos millones de dólares. Y este 10% que maneja McKinsey, en otras estadísticas que he encontrado, hablan también de estar entre el 7% y el 10%. Como les digo, muchísimo dinero que está involucrado en esto. Entonces es muy importante lo siguiente: ¿se han dado cuenta que de estos porcentajes de los que estoy hablando está precisamente el hecho de que se pierde productividad? Al hacer esto otra vez, pierdes reproductividad, se baja la moral dentro del proyecto porque se empiezan a buscar culpables. ¿Qué pasó? Se empiezan a señalar personas. Ya platicamos de esto también, resolución de conflictos y cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que realizar, pero cambia la temática constantemente. Entonces, revísenlo, véanlo. Hay estudios que han determinado que más o menos el 80% de estos retrabajos están derivados precisamente de desviaciones del proyecto y están relacionados con el diseño, y que solamente el 17% está relacionado a las actividades de construcción. Entonces, ustedes se fijan, manejar adecuadamente sus diseños, lo que en muchas empresas, en muchos proyectos se llama control documental, y dentro del control documental están hablando del control de los proyectos, de los diseños que están llegando a la obra, cómo se aplican. El 80% del retrabajo está cargado a esto, y el 17% nada más está cargado a lo que son actividades mal hechas. En otra estadística es que el retrabajo está relacionado con las actividades directamente relacionadas con la construcción, con la mano de obra. Y esto deriva por el 48% por falta de comunicación o comunicaciones erróneas. Y de estos 48%, el 26%, o sea, la mitad, está causada por una comunicación muy pobre dentro de los mismos equipos de trabajo. Esto es complicadísimo, de veras. Sus planes de comunicación, cómo van a comunicar, cómo van ustedes a dar las órdenes, cómo se tienen que ejecutar. Muy importante. La última estadística, que es tremenda, de lo que estuve investigando, es que se estima que el 30% de todo el trabajo de construcción, de los proyectos de construcción, se puede clasificar como retrabajo. Esto es tremendo. Les platico muy rápido una anécdota con mi papá. Mi papá ya murió, él era ingeniero químico, y le llamaba mucho la atención porque me platicaba que cuando yo estaba ya ejerciendo mi profesión como arquitecto, teníamos gente muy cercana a la familia que son arquitectos también. Tal vez por eso yo tuve parte de la decisión de mi carrera, porque lo que yo también veía por las personas cercanas a nuestra familia. Es una cosa muy curiosa mi papá. O sea, yo no entiendo por qué las obras avanzan y yo veo pues que hacen la cimentación y empiezan a hacer los muros, y ya que están avanzando y avanzando y avanzando, lo único que empiezo yo a escuchar adentro de las obras es que otra vez están rompiendo todo. Claro, era una exageración, pero pues es una exageración por una persona que no conoce los procesos, que era otra industria totalmente. La formación de mi papá era totalmente diferente, y sin embargo se daba cuenta de que efectivamente estábamos construyendo, pero después teníamos que reconstruir. Entonces me decía, yo no los entiendo ustedes, se pasan mucho tiempo construyendo, y se pasan mucho tiempo destruyendo para volver a hacer. Y efectivamente tenemos que estar haciendo esos retrabajos y tenemos que exorcizar ese demonio. Es muy importante que nos podamos deshacer de este demonio. Al final del día, aquí lo que tenemos que hacer en la construcción, como en todo lo que hacemos en nuestra vida, es tratar de entender cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo cada quien
y cuáles son las acciones que tenemos que hacer cada quien. Que conozcan muy bien los alcances. Esto es muy importante porque entonces conociendo los alcances sabemos hasta dónde tenemos que llegar con cada una de las cosas. Muy importante porque de esta manera podemos estar trabajando al mismo tiempo todos sobre la misma página. Volvemos al tema de comunicación. Entonces, todos estos tips que les comento, que ya hemos platicado en otros programas, nos van a estar ayudando precisamente a exorcizar este demonio del retrabajo. Mucho tiempo, mucho dinero, nos deja mal parados, por supuesto, porque como sabemos los stakeholders muchas veces no tienen nociones de lo que estamos haciendo. Entonces esta parte del retrabajo se ve como errores, como fallas, y entonces nos empiezan a calificar como que estamos fallando con nuestros desarrollos y nuestros proyectos, y sobre todo nosotros que estamos encargados de esto. Les recuerdo, Project Managers Descalzos, que nos puedan seguir en el programa de coaching. Ahí estamos en www.projectmanagerdescalzo.com. Que escuchen estos programas, les agradezco mucho, la comunidad sigue creciendo, estamos en LinkedIn, en los grupos de trabajo. Espero que toda esta información siga siendo de su utilidad. Nos escuchamos en el siguiente programa. Que estén muy bien, Project Managers Descalzos. Hasta luego.